siempre poder estar aquí con vosotros y poder compartir la palabra del Señor. Y el Señor ha estado aquí presente, amén. Ha estado aquí y cuando el Señor está aquí se nota su presencia. Y queremos escucharle hoy también. Queremos escucharle, no solamente hemos estado en la alabanza, adorándole, sino también lo que el Señor tiene que decirnos en esta mañana. Y ya en marzo, van a ser 2 años aproximadamente desde que la pandemia llegó a nuestras vidas. Y eso cambió por completo nuestras vidas, ¿no? Hubo un antes y un después, yo creo, en toda la sociedad y en todo el mundo, que hubo un antes y un después. Y en ese tiempo, en ese momento, voy a quitar, ¿no? Muchas gracias, José. Y como decía, cambió completamente cómo nos relacionamos, las mascarillas, que esperemos que algún día se nos caigan de la cara ya y podamos prescindir de ellas, pero realmente nos cambió la vida. Y en ese tiempo, no sé si tú lo has podido escuchar, realmente hemos escuchado muchos mensajes de que el Señor viene y que se acercan los últimos tiempos. Y el Señor viene por su iglesia, amén, hermano. El Señor viene y está cerca. Es un mensaje que algunas veces hemos escuchado en esta pandemia y que sobre todo no hemos escuchado ¿cuándo? ¿Cuándo el Señor va a venir? Y me gustaría que vinierais conmigo a Mateo 24, versículo del 3 al 8. Es un mensaje en el que Jesús está hablando con sus discípulos y está hablando sobre las señales que vendrán en el fin de los tiempos. Dice en Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 8. Dice, estando él, está hablando de Jesús, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. ¿Te suena, verdad? Es algo que nosotros quizá hemos recurrido en la pandemia, hemos hablado de los últimos tiempos, de los dolores, e incluso está hablando aquí de rumores de guerra, incluso ahora estamos con los rumores de guerra entre Ucrania y Rusia, no sabemos lo que va a pasar, está todo una incertidumbre, hay tensión, habla de pestes, estamos en medio de una pandemia, porque aún todavía sigue el virus por ahí, terremotos, hambres, cosas que azotan, pero estos pasajes, incluso el capítulo entero, habla de cuándo será eso, cuándo ocurrirá eso. Pero el Señor hoy no quiere hablarnos de cuándo será cuando Él venga, porque dice en su palabra que ni aun los ángeles saben cuándo Él vendrá. El Señor quiere hablarnos de cómo quiere ver a su iglesia preparada cuando Él venga. Y eso no lo encontramos en el capítulo 24, sino que te invito a que des la vuelta a la página y vamos a estar viendo el capítulo 25. Es un capítulo donde quizás hayas escuchado muchas veces, es la parábola de las 10 vírgenes. Quizás lo has escuchado varias veces, incluso en este último tiempo, es algo que te suena, pero el Señor quiere hoy traernos un mensaje fresco, un mensaje que realmente nos llegue y necesitamos escuchar lo que el Señor hoy quiere decirnos. Entonces, si te vienes conmigo a Mateo 25, versículo del 1 al 13, vamos a estar leyendo la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid de recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas». Versículo 10 dice: «Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Aquí el Señor nos quiere traer hoy un mensaje no de cuándo va a venir Él, no de que estemos tensionados pensando ¿cuándo será? ¿Cuándo será? El Señor quiere hablarnos hoy de cómo tenemos que estar la iglesia preparada cuando Él venga. Amén. Porque el Señor viene, hermano. El Señor viene y se acerca. Y muchas veces hemos hablado de estos temas, pero es un tema que a veces cuesta decir, de que el Señor, o a veces que como que lo hemos poco a poco olvidado. Y en este caso está hablando Jesús a sus discípulos varios días antes de que sea apresado, justamente en la semana de la Pascua, y entonces está hablándole en el Monte de los Olivos, y está hablando solamente en el capítulo 24, 25, y está hablando de esas señales del último tiempo, de los últimos tiempos. Habla el mensaje del capítulo 24 de ¿cuándo? En el capítulo 25, ¿cómo? Y quiero que veamos varios puntos que el Señor quiere recordarnos de cómo necesitamos esperar en Él. Pero para antes entender un poco mejor la parábola, aunque es algo que quizás sea, ya que lo hemos escuchado muchas veces, hay varios personajes que simbolizan algo. Está el caso del esposo, que dice que viene a unas bodas y el esposo hace referencia a Jesús. Está hablando de Jesús cuando venga en su segunda venida. Habla de las 10 vírgenes, que está refiriéndose a su iglesia universal. También habla de las bodas, que representan también el reino de los cielos. Y después también habla del aceite. De eso estaremos hablando después, en uno de los puntos. Pero es para que un poco entendamos un poco qué es lo que estamos viendo. Dice que 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Y dice que el novio, o sea, el esposo, se tardó. Y cuando se tardó, dice que las vírgenes se quedaron dormidas. Si vienes conmigo al versículo 5, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y este es el primer punto que yo quiero tratar hoy. El adormecimiento que está habiendo a veces en la iglesia del Señor. Yo sentía, hermanos, que la iglesia que precede a la segunda venida de Cristo va a tener tentaciones con quedarse dormida. Dice en su palabra que, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se quedaron dormidas. Y muchas veces hemos venido como estamos hablando antes, de la pandemia, y la pandemia muchas veces nos ha dejado como un poco apáticos, nos ha dejado a veces adormilados, nos ha dejado un poco anestesiados, y eso es un problema para nuestras vidas, es un problema para nuestra vida cristiana, hermano, porque poco a poco nos hemos ido acomodando, y la comodidad no es mala, pero el exceso de comodidad sí es malo. El entretenimiento no es malo, pero el exceso de entretenimiento sí puede ser malo. Y muchas veces vivimos en una sociedad en que cada vez vivimos más cómodos, nos gusta esa comodidad, a mí también me gusta la comodidad, pero el Señor nos dice que un exceso de comodidad, un exceso de entretenimiento puede llevarnos a que nos acomodemos y a que nos dormamos,
a que nos quedemos completamente dormidos, anestesiados. Dice, ¿no?, que tardándose el esposo, se tardó y todas se quedaron dormidas, las 10. Aunque hace diferencia entre las 5 prudentes e insensatas, pero las 10 se quedaron dormidas. Y yo no sé si tú has ido al dentista, yo fui relativamente hace poco, y el dentista, bueno, yo tenía una muela, la muela del juicio, que me estaba saliendo mal, entonces me la tenían que extraer, y cuando el dentista, antes de hacer la cirugía y antes de hacer, bueno, el trabajo que tiene que hacer, te echa una anestesia. Entonces, a mí, antes de la operación, me echó una pequeña anestesia, y en 20 minutos más o menos, yo dejé de sentir, la primera vez que me habían echado anestesia en mi vida, dejé de sentir toda la parte esta. Me decía que ya puedo operar, ya se te ha dormido el nervio. Y parece muchas veces, hermanos, que esto nos ocurre a veces, que nos anestesiamos, que a veces como que nos quedamos como adormidados, como que no sentimos. Y cuando nos quedamos dormidos por exceso de comodidad, por exceso de entretenimiento, cuando estamos dormidos no vemos, tenemos los ojos cerrados, no oímos nada, aunque si oímos algo no somos conscientes realmente de lo que oímos y no podemos hablar. Si la iglesia se queda dormida, hay problemas, que no puede ver la necesidad que hay fuera, no puede escuchar las necesidades que tenemos, como estaba antes hablando Georgia, y no podemos predicar el Evangelio, no podemos predicar a Cristo, que realmente viene y es el que salva nuestras vidas. Amén, hermano. Necesitamos despertar de ese sueño aletargado que a veces nos encontramos. A veces es fácil y venir del trabajo, nos sentimos cansados y lo primero que hace uno es descansar, o bueno, no lo primero, pero que a veces nos gusta descansar y el descanso es sano, el descanso es bíblico y el descanso lo necesitamos, hermano. De lo que aquí estamos hablando hoy, de ese exceso de comodidad. Muchas veces el entretenimiento es bueno, pero cuando muchas horas de Netflix, de ver noticias, de mirar diferentes cosas en tecnología, muchas veces nos roban tiempo de estar en la presencia del Señor. Y eso poco a poco, ¿sabes lo que nos pasa? Que nos vamos adormeciendo, nos vamos anestesiando y nos quedamos como esas vírgenes que poco a poco se fueron anestesiando, hermanos. Y ese exceso de comodidad y ese exceso de entretenimiento, cuando a veces nos pasa, a mí me hacía entender que es como si le dijéramos al Señor que estamos aburridos de su gloria. El Señor, como estamos diciendo, tan maravilloso que es Él, tan grande, que necesitamos temerle muchas veces, le decimos, estamos aburridos, prefiero ponerme a hacer otras cosas. Y nos vamos poco a poco apagando y nos vamos poco a poco adormeciendo y poco a poco va llegando nos vamos adormeciendo, ¿no? Como nos quedamos dormidos poco a poco. Y sabes qué, hermano, cuando te pasa eso, muchas veces la carne va a querer quedarse ahí, que estés cómodo, exceso de comida, quédate ahí, te tengo controlado. El enemigo quiere que te quedes controladito y que no hagas nada, que nos quedemos de brazos cruzados. Pero ¿sabes lo que tenemos que hacer? Es limitar nuestra carne. Menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. Y hermanos, ¿sabes qué? Muchas veces necesitamos hacerlo aunque no queramos. Hacerlo aunque no queramos. Orar aunque no quieras, porque tu carne muchas veces llega y dice, no me apetece. Venir a la iglesia aunque no te apetezca. Ponerte los miércoles el estudio, venir los viernes a la oración aunque no te apetezca. Ayunar aunque no nos apetezca. La carne siempre te va a decir, no, yo estoy más cómodo viendo Netflix, yo estoy más cómodo sentado. Pero el Señor está diciendo, hazlo aunque no quieras. Porque es así como nosotros vamos a ir desarrollando una actitud de honra y se va a ir desarrollando en nuestras vidas el querer ir a más y unas ganas en nuestro interior.
En un mundo que cada vez está más dormido, Dios nos está pidiendo y nos está llamando a permanecer despiertos, hermanos. Aunque no queramos, necesitamos ser luz y necesitamos ser sal en medio de este mundo que cada vez se está apagando más, que cada vez está adormeciendo más. Necesitamos ser luz y el Señor nos llama, nos insta, permanece con tu lámpara encendida. Permanece con tu lámpara encendida. Aunque no te apetezca, permanece con tu lámpara encendida. Permanece, hermano, con tu lámpara encendida. Si seguimos mirando, dice en el versículo número 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y eso me lleva al segundo punto, y es que el clamor por un anhelo de que el Jesús venga, va a traer un despertar en nuestras vidas. El clamor, el anhelo por la segunda venida de Cristo va a traer un despertar en nuestras vidas. Necesitamos anhelar, hermano. Necesitamos anhelar que Él venga de nuevo. Es un mensaje de esperanza, que Jesús viene en nuestras vidas. Como estaba orando antes y estaba hablando Sari, son momentos difíciles, momentos de tribulación, pero Jesús viene y eso es un mensaje de esperanza. Jesús te ha escogido, Jesús te ama. Es un mensaje de esperanza, que nuestro Señor viene por nosotros, viene por su iglesia amada. Amén. Dice que cuando llegó el novio, dice que llegó a la medianoche. No vino por la mañana, no llegó al alba, no llegó cuando había luz, sino llegó a medianoche. Y no me quiero enfocar en el cuándo, pero quizás el Señor, cuando venga, será un momento de noche, de oscuridad, un momento difícil y complicado. Y dice después que se oyó un clamor. Y yo creo, hermanos, que vendrán tiempos de despertar, vendrán tiempos de avivamientos. Hemos estado orando por eso, yo creo que vendrán, pero creo también que vendrán a consecuencia de un clamor por la segunda venida de Jesús. Necesitamos recuperar ese mensaje. Yo he estado muchos años con los jóvenes, también con los jóvenes incluso de Andalucía, y cuando le pregunto o se le pregunta a los jóvenes sobre la segunda venida, no saben ni qué es eso. Necesitamos recuperar el mensaje de que Jesús viene por su iglesia. El Señor viene, hermano. Amén. El Señor viene. Antiguamente se decía Maranata, el Señor viene y viene pronto. Esos mensajes los hemos ido olvidando. Necesitamos recuperar ese mensaje en la iglesia. Y bueno, yo me casé hace 6 meses, todos lo sabéis. Esta semana justamente hemos hecho 6 meses. Y cuando yo me casé, antes de casarme, yo estaba ilusionado. Estaba contentísimo. Estaba anhelando que llegara ese momento. Estaba súper feliz por lo que iba a venir. Estaba contento de esa nueva etapa, del Señor que me había dado mi futura esposa. Estaba ilusionado, anhelando, clamando porque llegara eso. Aunque es verdad que había mucho nerviosismo, logística, hay que preparar toda la boda. Pero tenía anhelo por esa etapa, ilusión por esa etapa. Necesitamos recobrar ese mensaje. Necesitamos anhelar como iglesia que el Señor venga en nuestras vidas. Necesitamos, como unos recién casados, necesitamos ver al Señor y decir, Dios mío, tú vienes, es un mensaje de esperanza para mi vida. En medio de los problemas, dificultades que todos tenemos, el Señor viene. Necesitamos anhelar eso. Señor, tú vienes en mi vida. Tú vas a venir de nuevo y vas a llevarte a tu iglesia. Amén. Necesitamos recuperar ese mensaje porque es un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Y justamente ahora estamos en los miércoles, estamos viendo el libro de los Hechos, en los estudios, y es un mensaje donde justamente ahí en el libro de los Hechos nace la iglesia primitiva. Y hay una diferencia muy grande entre la iglesia primitiva y la iglesia en la actualidad. Y es que cuando en la iglesia primitiva
Habían mártires, gente que pagaba el precio, gente que sabía que el Señor llegaba y se dedicaba a predicar el mensaje de la salvación, da igual las consecuencias. Ahora en nuestra iglesia no vemos mártires, vemos celebridades. Grandes músicos, grandes predicadores, grandes pastores, los vemos por YouTube y nos encantan. Y ¡ay, qué bonito mensaje que ha dado! ¡Ay, la canción! Pero nos cuesta pagar el precio. Nos cuesta anhelar esa segunda venida, ese clamor y decir, voy a ir fuera y voy a predicar la palabra del Señor. Nos cuesta. Es un mensaje que nos cuesta, hermano. Y si realmente queremos ver un gran despertar en nuestra vida, un gran despertar en la iglesia, en esta sociedad, en España, necesitamos clamar por esa segunda venida de Cristo, anhelarle. Dice, aquí, o sea, se oyó un clamor y nada más, en el versículo 6, y nada más después del clamor dice que entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas ellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Eso me habla de avivamiento, me habla de que el Señor tiene algo más para nuestras vidas, pero necesitamos estar despiertos, necesitamos estar ilusionados, clamando por la segunda venida de Cristo. Y como te decía, hermano, hay diferencias, ¿no?, entre la iglesia en esos mártires y entre quizá ahora que tenemos celebridades, y eso nos habla de pagar el precio, nos habla de que muchas veces necesitamos pagar el precio, y eso podemos verlo en el tercer punto que quiero que veamos. Y dice en el versículo 8, si vienes conmigo, dice que de esas vírgenes y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Este tercer punto habla de pagar el precio. Hemos visto, ¿no?, en este momento, dicen en los versículos anteriores, en el versículo 3, hemos visto que de las 10 vírgenes habían dos tipos, prudentes e insensatas. Dice en el versículo 3 que las insensatas tomaron sus lámparas, pero dice que no tomaron consigo aceite. Y en el versículo 4 dice que las prudentes tomaron consigo aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y yo me he traído una pequeña lámpara de aquella época, la tengo aquí en el bolsillo, si es que no se ha roto. No, vale, está aquí. Vale, es una lámpara de la época, a tu forma de ver sería como una pequeña vela, es una lámpara herodiana del rey Herodes en ese momento, en la época de Jesús, en la que se utilizaba. No sé si la veis bien, pero aquí en medio se ponía aceite y tenía este cordoncito que se encendía y iba consumiendo el aceite. Obviamente eran más grandes, yo la traigo en versión pequeña, pero era algo así. Y en esta lamparita se encendía por aquí y iba consumiendo el aceite que se tenía dentro. Pero ese aceite se consumía. Cuando pasaban horas se iba consumiendo. Y por eso tenían unas pequeñas vasijas, que lo nombran en el versículo 4, que la tenían las prudentes, llenas de aceite para ir rellenando a esta lámpara, para que siguiera dando luz. Y si nos fijamos, dice que en el versículo 8, dicen las insensatas, danos de vuestro aceite. ¿Por qué? Porque nuestras lámparas se apagan. Podríamos pensar, oye, ¿y por qué no le dieron realmente, ¿no? ¿Por qué no le dieron esas prudentes? ¿No le podían haber dado un poquito de aceite? Aquí está haciendo referencia a que el aceite es el Espíritu Santo y necesitamos llenarnos de ese Espíritu Santo, relacionarnos con Él. Y eso no es algo que yo te pueda compartir a ti. Eso es algo individual. Eso es algo nuestro, como la salvación. Yo no te puedo compartir mi salvación, yo no te puedo compartir la relación que tengo con el Señor. Te puedo mostrar, te puedo decir, mira cómo tengo yo mi relación con el Señor. Te invito a que tú también lo hagas. Pero ellas mismas tuvieron que ir a comprar
Y eso habla de pagar el precio. Dice que todas las vírgenes estaban en el mismo lugar. Todas ellas esperaban lo mismo. A todas se les llama vírgenes. Y todas se quedaron dormidas. Pero fueron solamente 5 de ellas que trajeron sus vasijas con aceite. Necesitamos, hermanos, rendirnos a los pies del Señor. Eso habla de tener comunión con el Padre, de tener tiempo de calidad con el Padre. No nos basta venir los domingos e ir tirando con nuestra lámpara a ver hasta la semana siguiente que se vaya consumiendo. No podemos ir tirando de vez en cuando. De una vez que yo tuve un encuentro con el Señor y fue alucinante. No, el Señor nos está diciendo, ven conmigo diariamente, ten comunión conmigo diariamente. Necesitamos pagar el precio, menguar nosotros para que el Señor crezca, para que su Espíritu se vivifique en nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque dice justamente después, dice que tuvieron que ir a comprar esas insensatas. Y dice en el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, algo que a mí me desgarra, de cierto os digo que no os conozco. Eso habla de relación, hermano. Esas 5 insensatas no habían tenido una relación cercana con el esposo. Y el Señor nos está diciendo, no vale solamente que vengamos aquí los domingos, es necesario, porque aquí nos edificamos y somos el cuerpo del Señor, somos su iglesia. Dice no solo, sino que realmente necesitamos una relación con el Señor de forma diaria. Necesitamos pagar el precio, hermano, necesitamos doblar rodillas. Como hemos dicho antes, ayunar aunque no te apetezca, orar aunque no te apetezca. Tener tiempo del Señor, aunque no nos apetezca. Necesitamos recobrar esa calidez y esa cercanía con nuestro amigo el Espíritu Santo, que muchas veces mora en nosotros, pero es como, bueno, ahí está, alejado de nosotros, no le echamos cuenta. Necesitamos tener cercanía, pagar el precio. Y cuando hablamos de pagar el precio, hablamos de sacrificio, de cosas que cuestan. Cosas que nos cuestan a nosotros mismos. Puede ser un compromiso, puede ser, como estamos hablando de la obra social, puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser esfuerzo. Tú sabes bien ese sacrificio, yo también sé mi sacrificio, pero el Señor nos habla de que necesitamos pagar el precio. Necesitamos tener cercanía con Él, menguar para que Él crezca en nosotros. Amén, hermanos. Necesitamos acercarnos a Él. Vienen tiempos, quizás, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, pero el Señor nos dice al final, en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo conocemos. El Señor dice, velad, permaneced, estar atentos, estar alerta, sed prudentes, ser precavidos, tener tiempo conmigo de calidad. Sé como esas 5 vírgenes prudentes que se llenaron y trajeron prudentemente esa vasija con aceite. Tengamos tiempo de calidad con el Padre. Y recordemos esos puntos. Quizá cuando estemos adormilados, que era el primer punto, adormecer, o sea, cuando estamos dormidos como iglesia, que aunque te cueste, lo hagas, hermano. Aunque nos cueste, el Señor nos llama a despertarnos, a velar. Aunque nos cueste, menguar para que Él crezca en nosotros. Hemos visto en el segundo punto el clamor, el anhelo por esa segunda venida va a traer un gran despertar, hermano. Yo lo creo que van a venir tiempos, vendrán tiempos de despertar, de avivamiento, pero necesitamos clamar por esa segunda venida de Jesús. Amén. Tercer punto, paguemos el precio.
Paguemos el precio, hermano, de lo que cuesta, como decíamos antes, ser mártir a veces. Paguemos el precio de sacrificarnos, aunque cueste, aunque lleguemos cansados, aunque a veces no te apetezca. Paguemos el precio, porque no hay nada más bonito, maravilloso en el mundo que sacrificarnos por el Rey de Reyes. No hay nada más bonito en el mundo que sacrificarnos por Él. Creemos que vamos a dar, pero salimos bendecidos. Salimos bendecidos, hermano. Necesitamos hacerlo aunque no queramos, clamar por esa segunda venida y tercer punto, pagar el precio. Estemos velando, hermano. Estemos velando por lo que el Señor nos ha dicho. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es un mensaje de esperanza que Él viene. Es un mensaje de salvación. Es un mensaje que realmente Él viene con su iglesia. ¿Quieres que el Señor venga? ¿Deseas que el Señor venga? ¿Quieres ver grandes avivamientos? ¿Quieres que haya un despertar en nuestras vidas? Clamemos como iglesia, hermano. Clamemos por esa segunda venida. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Y viene pronto, hermano. Estemos orando, intercediendo, pagando el precio, porque no habrá nada mejor que ser de esas vírgenes prudentes, hermano. Vamos a orar.